Hola, bienvenido a mi canal. Bueno, hoy es jueves 8 de febrero, son las 6, casi 20. Y les quería hacer un video que voy a explicarles 5 formas para crecer en tu relación con Dios. Lo vi en un TikTok de un chico que se llama Alejandro Díaz, este chico. Él lo vi en un TikTok de él que hizo, entonces lo quise anotar en mi cuaderno y entonces le voy a explicar un poquito sobre eso. Bueno, cambié de luz, antes estaba con esta y ahora estoy con mi celular para ver si se ve mejor, eso espero. Y bueno, le voy a decir las 5 formas para crecer en tu relación con Dios. La primera sería conversar con Dios. No significa leer la Biblia o la palabra, sino de hablar con Dios y contarle tu día, que sea espontáneo. Eso te ayudará a verlo como un padre. Supongámosle empezar un viernes y contarle todos tus días, toda la semana cómo ha sido, y hablar con Dios como si fuera, si le hablara a tu padre, a tu madre, a un amigo, a una amiga tuyo. Y eso te ayudará a crecer tu relación con Dios. También obviamente tenés que leer la Biblia, que a través de la Biblia conoces a Dios y conocer el propósito que Dios tiene para vos. Pero así, si comenzás con Dios, lo empezás a ver como un padre, como acá dice, y la verdad que es muy lindo. Yo lo hago, podría ser que salir solo, sola y tener una cita con Dios. Y bueno, te recomiendo eso, también podrías tener una cita con Dios y hablar con Dios, hacer todo lo que harías con una persona, hacerlo con Dios, porque como dice una frase, Dios no lo vemos pero lo sentimos. Y la gente cristiana, la gente creyente en Dios, sabe que Dios es real, entonces, y ustedes si quieren empezar a experimentar eso, que te aseguro que si empiezan a conocer a Dios no se van a arrepentir, porque verdaderamente yo he sido creyente, pero no, nunca por mi cuenta. Y a los 16 años empecé a conocer a Dios sin pensar que al día de hoy iba a ser creyente. Yo antes, como les decía, era como todas las chicas de ahora, que salía a fiesta y cosas así. Y empecé a conocer a Dios y me hice creyente. Así que ustedes, si creen que no van a poder conocer a Dios, o creen que Dios no los quiere o cosas así, te aseguro que Dios lo está esperando. Y si lo quieren conocer de verdad, de corazón, van a conocer verdaderamente a Dios y espero que se enamoren de Él. Yo lo empecé a conocer por algo que quería ver, experimentar, que se sentía conocer a Dios. Y al día de hoy estoy enamorándome de Dios. Cada día lo voy conociendo más. Y la verdad que Dios, si vos crees que Dios no te va a aceptar tal como sos, te va a aceptar, porque yo era así, yo salía a fiesta y todas esas cosas pensando que Dios no me iba a aceptar, y mira ahora soy así. Así que te aseguro que si querés empezar a conocer a Dios, a seguirlo, te aseguro que nada te tiene que detener. Si sentís que Dios no te va a aceptar o no te quiere o no lo sentís, tenés que si sentís la necesidad o el anhelo, hacelo, porque verdaderamente Dios te espera con los brazos abiertos. Así que eso, espero que lo puedas conocer, espero que sepas que Dios no está enojado ni nada con vos. Dios, aunque seas diferente, la gente cristiana no somos perfectas, somos gente que rota conociendo a Dios. Como todo humano somos gente rota, y te aseguro que Dios te va a aceptar con los brazos abiertos y aún espera por vos. Así que si querés empezar, también podrías empezar haciendo eso, incluyendo a Dios en todo, incluyéndolo si cocinás, incluyéndolo en la cocina, hacer como que estás haciendo la receta con Dios. Si va a cantarle alabanzas a Dios, hacerle cosas a Dios. Siempre incluirlo en todo. Y sin importar lo que te digan los demás, vos seguí, porque verdaderamente lo que importa es lo que Dios te diga. Así que si querés empezar, podría empezar por conversar con Dios, que sería la primera. Conversar con Dios. Conversar con Dios como si fuera con un amigo, alguien muy cercano, porque verdaderamente Dios nos conoce mejor que nadie. Así que, y no temas, porque verdaderamente si sentís ese anhelo,
de que querés conocer a Dios o hay muchas señales de que tenés que conocer a Dios, es porque el Espíritu Santo está hablando a través de esas personas o a través de cosas para llegarte a vos y saber y hacerte saber que Dios quiere que estés con Él. Que si sentís eso, así que hacerle caso al Espíritu Santo. Y si sentís que no lo puedes hacer por miedo o cosas así, está escuchando al enemigo verdaderamente. Está escuchando al enemigo y el enemigo quiere destruir el plan de Dios. Así que vas a tener la oportunidad de escuchar al Espíritu Santo y hacerle caso y empezar a conocer a Dios, o escuchar al enemigo y destruir el plan de Dios. Yo te recomiendo que conozcas a Dios porque verdaderamente una vez que lo conoces te enamoras verdaderamente de Él. Lo digo por experiencia, yo lo empecé a conocer por curiosidad, porque lo veía a través de otras personas, lo empecé a conocer por curiosidad de saber qué se sentía conocer a Dios y sin saber que Dios me eligió. Y nunca me esperé ser este tipo de chica cristiana, tranquila, yo era todo lo contrario. Y bueno, empecé a conocer a Dios por curiosidad y Dios me llevó a esto y verdaderamente no me arrepiento. Dios no es religión, Dios es relación, es mejor que una relación, así que no temas y escucha al Espíritu Santo y empezarlo a buscar a Dios de verdad, porque ya viene tristemente no para nosotros, sino para las personas que están en el mundo. Así que espero que puedas conocer a Dios y hacer que muchas más personas se acerquen a Él antes de que sea tarde, así que escucha al Espíritu Santo y seguí a Dios. Bueno, la segunda sería orar por otros. Date la oportunidad de ser usada por o usado por Dios y el Espíritu Santo. Aun cuando sienta que no eres capaz, recuerda que no es de tu fuerza, sino la de Dios. Hay una frase que me ha tocado mucho que dice que cuando vos pensás mucho en alguien, supongámosle yo últimamente he pensado mucho en un amigo y dice que cuando se te mete la cabeza mucho en alguien es porque tenés que rezar por esa persona porque Dios te está diciendo que está mal y necesita que reces por esa persona porque la oración es muy poderosa. Entonces cuando pensás mucho en alguien tenés que rezar por esa persona, por eso dice que orar por otros y date la oportunidad de ser usado por Dios o usada por Dios y el Espíritu Santo. Si vos sentís eso, la necesidad de pensar mucho por alguien, es porque el Espíritu Santo te está diciendo que reces por esa persona. Y también, obviamente, si ves que hay alguien que está solo, sola, en la calle o donde sea que estés, y ves que está mal, sin temor a lo que digan los demás, sin temor a lo que diga esa persona, vos date la oportunidad y acércate a esa persona y rezale, porque no te tiene que importar lo que te digan, se pueden burlar de vos o esas cosas, pero te tiene que importar lo que Dios diga y lo que Dios haga a través de esa persona. Así que para eso date la oportunidad de orar y ser usado o usada por Dios y el Espíritu Santo, porque a través de la oración Dios hace milagros, a través de la oración, así que la oración es muy poderosa. Entonces te recomiendo que no temas a lo que digan los demás y vos rezar y confía en Dios que la oración abre la puerta al cielo y Dios la escucha y hace milagros. Así que eso. Bueno, el tercero sería deja el miedo de no sentirte suficiente para ser usada por Dios. Ayuda a los demás, comparte de Dios con las personas y crecerá tu fe y la de las personas. Bueno, deja el miedo de no sentirte suficiente para ser usado por Dios o usada por Dios sería, yo supongámosle tenía miedo a hacer videos, miedo, no sé, de grabar, miedo de grabarme porque yo como decía nunca he hablado, nunca mandaba audio a mis amigos, nada porque no sé, soy una persona muy reservada y tenía vergüenza y este año, según yo lo quería hacer videos desde los 17, 18 años y ahora con 19 años empecé a hacer los videos porque dije nuevo año, tengo que dejar los miedos, dejar que los miedos me detengan mi sueño, el propósito que Dios tiene. Así que deja el miedo, sentirte insuficiente para ser usado por Dios, usada por Dios. Así que si vos sentís algo que querés hacer hace mucho, déjalo, deja el miedo, decir que no sos capaz de hacerlo porque Dios, si sentís que eso viene de Dios es porque Dios tiene algo muy grande para vos a través de eso, así que deja el miedo
y empezar a hacer lo correcto, que sería seguir a Dios y dejarte guiar por el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, porque verdaderamente el miedo sería el enemigo que detiene nuestros propósitos que Dios hace, y Dios no va a dejar que el enemigo te detenga, pero vos tenés la oportunidad, como dice, Dios nos dio libre albedrío, Dios no va a decidir por nosotros, Dios te da la oportunidad de seguirlo, y si sentís mucho anhelo por eso, porque Dios está insistiendo en que lo hagas, porque Dios tiene un hermoso propósito, y si sentís que ese anhelo tenés a la vez miedo, es el enemigo que quiere detener ese propósito hermoso que Dios tiene para vos. Así que deja el miedo de sentirte suficiente para ser usado o usada por Dios, y empezar a hacerlo, empezar a decir, Dios, voy a hacerte caso, hacer todo lo que sentás que viene del Espíritu Santo, obviamente primero consultarle al Espíritu Santo, y dejarte ser usado o usada por Dios, y dejar el miedo atrás, porque el miedo no viene de Dios. Como digo, si tenemos miedo no conocemos a Dios, así que deja el miedo y empezar a hacer lo correcto, que es seguir lo que el Espíritu Santo quiere. Obviamente vos tenés la oportunidad de hacerlo o no hacerlo, de seguir a Dios o no, pero yo te recomiendo que lo sigas a Dios, que siga el propósito, porque Dios, si dejas que el miedo te detenga, si le haces caso al miedo, le haces caso al enemigo, y eso te llevará a la ruina, porque no va a tener hermosos propósitos. Y si dominas el miedo, aunque tengas miedo, lo haces. Si dejas que el miedo te detenga, va a arruinar los propósitos que Dios tiene para vos, y no vas a ser tan feliz, porque Dios tiene hermosos propósitos, y el miedo no viene de Dios, viene del enemigo. Y si seguís el miedo, seguís a lo que el miedo dice, decirlo, no, no lo voy a hacer por miedo, elegí lo que el malo quiere, y eso te llevará a la ruina, porque el malo no te quiere hacer feliz, te quiere hacer infeliz, te quiere dejar infeliz, llevarte a cosas malas. Y si lo haces aunque tenga miedo, decir, Dios, lo voy a hacer aunque tenga miedo, va a ser feliz, porque verdaderamente, como digo, Dios le da la batalla a sus mejores guerreras, a sus mejores guerreros. Y si vos sentís que tenés miedo no tenés que tenerlo, porque Dios va de la mano con vos, y Él nunca te va a soltar. Y si vos lo soltás, Él va a volver a agarrar tu mano, porque nunca te va a soltar. Él, desde que nacimos, nos tiene de la mano. Obviamente Él nos da la oportunidad de si seguirlo o no. Él obviamente le encanta que vos lo sigas y nunca soltes su mano. Y aunque tengas miedo, no tenés que tener miedo, porque Dios va de la mano con vos, y Dios vence todo. Literalmente Dios con Jesús. Si Jesús tuvo miedo, Él tuvo fe en Dios y venció al enemigo. Entonces tenemos que seguir ese ejemplo, el ejemplo de Jesús. Y aunque tengamos miedo, decir, Dios, voy a hacer lo que vos querés, y Dios te va a llevar a grandes propósitos. Así que eso, después ayuda a las demás personas, comparte de Dios con las personas, y crecerá tu fe y la de las personas. Bueno, ayuda a las demás personas sería ayudar, comparte de Dios para las personas, con las personas, y crecerá tu fe y la de Dios. Aunque tengas vergüenza o miedo a qué dirán por hablar de Dios, vos hacelo, porque Dios verdaderamente, como dice otra frase, Jesús murió en público por vos, vos no vivás para Jesús en privado. Eso estoy aprendiendo yo. Así que, aunque tengas vergüenza, ¿qué dirán las personas si vos le hablas de Dios y le decís soy creyente? Si le hablas de Dios y le decís soy creyente, por miedo a qué dirán, si se burlan de vos, vos no tenés que tener miedo, no tenés que dejar eso. Así que vos, aunque se burlen de vos, vos hablarle de Dios. Y esa persona, si vos no sabes cómo una persona reacciona por dentro, por fuera puede burlarse de vos, pero por dentro tus palabras les pueden marcar a mejor persona en un futuro. Así que hablarle de Dios a esas personas, y sin darte cuenta puede hacer que crezca la fe de esas personas, porque uno no sabe cómo son las personas de privado, por eso nunca la hay que juzgar. Y así crecerá tu fe, porque pues la puedes ver a esa persona cómo cambió, y eso hará que tu fe crezca. Así que, y si sentís que esa persona está muy necesitada o necesitada de Dios, pues rezarle a Dios y pedirle que Él haga un milagro en esa persona, en el sentido que crean en Él,
porque Dios ya va a venir. Y lamentablemente muchas personas deciden no creer en Dios, seguir el mundo, seguir lo que los demás digan. Y, y Dios las quiere salvar, pero Dios le ha dado libre albedrío, entonces ellos deciden por sí mismos. Entonces vos rezás por estas personas que sentís que se burlan de Dios y están muy necesitados de Dios, y pedirle que le dé a conocer a Dios. Obviamente Dios no le va a obligar, Dios le va a dar libre albedrío, Dios le va a enviar a varias personas que puedan creer en Él, y ellos tienen la oportunidad de rechazar o de aceptar a esas personas. Así que vos tenés fe y rezale si sentís que hay personas que están muy necesitadas de Dios y no lo aceptan. Rezale que Dios va a hacer algo en esas personas, pero esas personas tienen la oportunidad si escuchar o no a Dios. Pero vos vas a compartir de Dios con las demás personas, que hay personas que va a hacer que crezca su fe, como hay personas que lamentablemente la van a rechazar. Pero Dios se va a encargar, Dios va a hacer algo para que esas personas vuelvan a Él, vengan a Él. Y si esa persona rechaza a las personas que Dios le envía, lamentablemente esa persona le elige en el destino de uno, de ellos mismos. Así que vos compartí de Dios sin miedo, que tus palabras pueden puede hacer que crezca la fe en muchas personas, y en otras personas que sientas que no resale nomás, que Dios va a hacer todo. Nosotros no podemos cambiar a las personas, pero Dios sí. Bueno, el cuarto sería servir a los demás. Estamos llamados a servir. Comienza a hacerlo en cada lugar donde estés, que otros vean que el Espíritu de Dios vive en ti. Servir a los demás sería servir a tu prójimo, ¿no? Servir a las personas en general. Yo en lo personal pienso que podría ser servir a los demás, servir a las personas necesitadas, las personas que uno ve, personas que estén en la calle, que necesiten comida, agua, lo que sea, frazada, lo que sea, servirle, ayudarle, darte la oportunidad de ser usada por Dios. Que si sentís la necesidad de ayudar a esas personas, hacerlo, aunque te da miedo hacerlo, porque verdaderamente no te tiene que importar lo que digan los demás, sino seguir a Dios y hacer lo correcto, que sería servir a las personas como Dios nos llamó a servir unos a otros. Comienza a hacerlo en cada lugar donde estés. Puede ser en tu escuela, en tu iglesia, en tu casa, con tu grupo de amigos. En cada lugar servirle sin miedo a lo que dirán. He visto un TikTok de unas chicas que están en su escuela, creo que secundaria, y le alaban a Dios sin miedo a lo que dirán los demás. Y eso es algo hermoso. Tenemos que tomar ese ejemplo de hablar de Dios sin vergüenza lo que dirán. Servir a cada lugar donde estés, que otros vean que el Espíritu de Dios vive en ti. Aunque te insulten, aunque hagan cosas malas con vos. Yo tenía mis escuelas que tenía compañeras que se burlaban de mí y seguía burlándose de mí, pero llegó un momento de que ya veía que cada vez que me insultaban o me decían algo, yo no le hacía caso, entonces ya quedaba mal. Entonces así te tienes que comportar. No sirve de nada discutir con esa persona, porque esas personas son personas necias, como dice Dios. Si discute con necio te hará más necio. Entonces si vos le haces caso a esa persona, yo antes le hacía caso a esas compañeras y le hablaba, no le decía cosas malas, pero le hablaba con respecto a lo que ya me decían, y ya me criticaban, me insultaban, y si yo le seguía la corriente me iba a hacer necia. Entonces llegó un momento en el que dije, listo, ya está, no le hagas caso. Y ellas quedaban mal, yo no quedaba mal. Así que si vos sentís eso, que otros ven que el Espíritu de Dios vive en ti, vos te tenés que comportar como el Espíritu de Dios, como se comportó Jesús, que Jesús que lo escupieran, lo insultaban, lo mataron. Él nunca dejó de perdonarlo, él nunca le discutió. Él hasta cuando se estaba por morir le dijo a Dios que lo perdonara, que no sabían lo que hacían. Tenemos que ser un ejemplo como fue Jesús, como es Jesús. Tenemos que ser un ejemplo como Él, de aunque como sean las personas, porque verdaderamente muchos diremos que sufrimos, pero nadie sufrió ni sufre como Jesús lo hizo. Así que si quieres que el Espíritu de Dios, que otros vean que el Espíritu en ti, comienza a hacerlo como hizo Jesús. Ayudar a los necesitados, aunque hagas cosas no que diga wow, qué genio, qué genia.
no digas si ayudaste a alguien, decirle ayudé a esta persona y recibir el agradecimiento de las personas a las que se la decís. Hay otra frase que dice de que las cosas que haces, por ejemplo, si ayuda a un necesitado, no hay necesidad de decirle a tus amigos, a tu familia. Si, si vos lo haces, obviamente, si sentís la necesidad de hacerlo, de decírselo para que yo haga lo mismo, hacerlo, pero si sentís como la gana de que te diga, wow, qué bueno, qué genio, qué genia, no la hagas porque verdaderamente no sirve nada recibir agradecimiento de las personas. Si vas a hacer algo de corazón, no lo digas como hizo Jesús. Jesús hizo los milagros y les pedía a las personas que no le contaran a nadie. Entonces nosotros si ayudamos a alguien y sentimos que, obviamente si queréis que otras personas lo hagan, contáselo a esa persona solamente, pero si sentís que lo querés como que vos le haces y querés que otra persona te diga, ay, que te alaben, por así decirle, que te agradezcan, no lo hagas porque verdaderamente vale más el agradecimiento de Dios, que cuando vayamos al cielo Dios te va a agradecer por todas las cosas que hiciste y no le contaste a nadie porque no quisiste recibir el agradecimiento de nadie. Supongámosle si te sacaste un día de tu escuela, no se lo digas a tus padres o a quien sea para recibir el agradecimiento de tus padres, de tus amigos, sino dejar que Dios te va a agradecer en el cielo todas las cosas que hagas y las haces de corazón y no querés que nadie se entere. No se la conté a nadie porque, o si querés que alguien se entere solamente para que te agradezca, no diga qué buena persona, no la hagas porque verdaderamente Dios examina tu corazón y Dios te agradecerá por todas esas cosas que tenés guardadas para que cuando vaya al cielo Él te agradezca por todas esas cosas. Así que eso, que otros vean que el Espíritu de Dios vive en ti, como les decía, actúen como Jesús, así de ser buenas personas, de no insultar, no armar pelea, porque siempre muchas personas arman pelea y llevan a peor. ¿Y de qué sirve armar pelea? Si no resolves nada a través de eso, solamente te pegas o te insultas y no sirve de nada porque ninguno, ni vos ni la otra persona con la que estás peleando ganan. Solamente vos tenés la razón para vos y esa persona tiene la razón para esa persona. Así que no sirve de nada si sentís que estás peleando con alguien. No sirve de nada pelearle porque te hará más necio, como dice Dios, más necia. Así que no hagas pelea, no hagas nada, actúa como Jesús, que ahí van a ver todo el Espíritu de Dios en vos. Y bueno, la quinta, la última sería, deja que Dios forme parte de tus conversaciones, de tus sueños y metas. Abre tu corazón a Dios y pregúntate cómo ves a Dios. Bueno, deja que Dios forme parte de tus conversaciones sería hablar con las personas y obviamente hablarle de Dios, hablarle de que sepan que son personas que hay alguien, un Padre que los ama, que las ama de todo corazón. Hablarle de Dios a tus amigos, a tu familia, a la persona con la que estés hablando, hablarle de Dios, que esa conversación si hablas de Dios, esa conversación puede cambiar la vida de esa persona a mejor. Esa persona, a mí me ha pasado que he hablado con las personas de Dios y me ha quedado esa conversación y la he empezado a analizar y la verdad que me ha impactado de una forma muy bonita. Así que deja que Dios forme parte de tu conversación y que esas conversaciones sobre Dios pueden cambiar la vida de esa persona, incluso tu vida. Y de tus sueños y metas. De tus sueños, hay sueños, bueno, cada uno sabe qué sueños tienen. Vos deja que Dios forme parte de tus sueños y de tus metas, como decía, con Dios de la mano, tus sueños y metas se van a cumplir. Tus metas, hay una frase creo que es también, que dice que nunca se la tenés que contar a nadie porque uno no sabe las intenciones de las personas a las que se la contás. Solamente contásela a Dios, a tus sueños y a tus metas, que con Dios puede que no logres ese sueño, esa meta, porque yo hay varios sueños que he querido y no lo he logrado. Pero eso no quiere decir que Dios sea malo, sino que Dios tiene algo mejor para mí. He tenido varios sueños que he querido cumplir, pero sé que Dios tiene algo mejor para mí. Al principio obviamente uno no entiende el por qué no lo puedes cumplir ese sueño, pero
nunca te tienes que enojar con Dios porque la intención de Dios no es destruirte, no hacerte mal, sino Dios es hacerte feliz. Capaz ese sueño que tenías y no se cumplió era porque Dios sabía que eso te iba a hacer mal. Entonces Dios te va a cumplir algo mejor, que puede que para vos no sea nada comparable a tu sueño, que tu sueño era mejor que lo que Dios te dio, pero en algún momento va a entender que lo que Dios te dio es mucho más valioso que tu sueño y tus metas. Puede que si contásela solamente a Dios, que y dejar que se haga la voluntad de Dios, que Dios va a hacer que tus sueños y tus metas conforme a su voluntad se hagan realidad. Obviamente hay varios sueños y varias metas que no se van a cumplir, pero Dios no tiene motivo de hacerte mal, sino Dios de hacerte feliz. Como otra frase que hay que dice, Dios destruye tus planes antes que tus planes te destruya a vos. Uno no sabe, puede que ese sueño, esa meta crea que es lo mejor que le va a pasar en su vida, pero si Dios te lo destruyó, porque solamente Dios conoce nuestro futuro, nuestra vida, y si Dios no te dejó cumplir ese sueño o esa meta, porque Dios tiene algo mucho mejor para vos, porque Él sabía que ese sueño que tanto anhelabas o esa meta te iba a destruir para mal, y Dios te va a tener algo mucho mejor, así que deja que tus sueños y metas sean parte de Dios, contásela solamente a Dios y que se haga bajo la voluntad de Dios, pedirle que se haga bajo su voluntad. Y aunque Dios te destruya tu sueño, tu meta, Dios te va a dar algo mucho mejor. Solamente confía y en su momento que vos sintas que Dios te lo destruyó, solamente no le critiques, no lo retes, porque verdaderamente Dios sabe lo que hace. Nosotros no sabemos lo que hacemos, solamente Dios sabe. Agradecerle a Dios de que Él te sacó eso, porque solamente Dios sabe. Nunca te tienes que enojar por lo que Dios hace, sino agradecerle. Seamos como Job, que Job, el enemigo, dio tanto su fe en Dios, que le hizo todo mal, le dio enfermedades, cosas, sí, y Job nunca dejó de creer en Dios. Él, a pesar de eso, cuando le dio el enemigo la enfermedad, él no entendía por qué era, pero él aún así le agradecía a Dios por seguir todo, así que tenemos que ser como Job, aunque... Y aparte estos sueños, estas metas, puede que Dios las destruyan porque sabe que esas cosas te van a destruir a vos, o puede que el mismo enemigo destruya tus sueños para que vos creas que es parte de Dios y te enojes con Dios y te alejes de Dios, porque si Dios no puede ser algo que tanto anhelaba y vos me lo sacaste, y puede ser que el enemigo sea, si para que me entendás, voy a ver la historia de Job y ahí va a entender mejor que hay muchas veces que nosotros creemos que todo lo hace Dios, pero hay cosas que Dios no las hace, sino que el enemigo lo hace porque odia tanto la fe que tenés en Dios, que es tan fuerte que no dejas que el enemigo te destruya. Entonces el enemigo empieza a sacarte tus sueños, todas tus cosas que tanto saben, y empieza a destruirlo para que vos te enojes y creas que es Dios. Entonces obviamente Dios puede quitarte esos sueños porque te va a dar algo mejor, como también puede ser que el enemigo lo destruya para que vos penséis que es parte de Dios. Obviamente reconocer cuando es Dios y cuando no es Dios, cuando es el enemigo que está atacándote, porque verdaderamente el enemigo, como dice otra frase que dice, el enemigo es como los ladrones no entran a casa donde no hay cosa de valor. El enemigo no entra a personas donde no hay nada valioso. Si el enemigo atacándote, ya sea por cosas que solamente vos sabés, es porque tenés algo valioso en tu corazón, que es la fe y creer en Dios, y el enemigo lo quiere destruir. Así que no tenés que enojarte con Dios, sino agradecerle de que tus sueños y metas se fueron, porque sabes que Dios tiene algo mejor. Y el enemigo poco a poco se va a ir alejando de vos, porque va a saber que tu fe es mucho más fuerte que lo que él puede hacer. Así que obviamente siempre agradecerle a Dios, porque aunque te destruya las cosas que vos tanto anhelás, porque obviamente, como les decía, puede ser Dios, como puede ser el enemigo que quiere alejarte de Dios. Y vos no tenés que permitir eso. Si vos te enojas con Dios porque si Dios, me destruiste este sueño, me destruiste esta meta, me voy a alejar de vos como castigo hacia vos, cosas así, ahí estás siguiendo al enemigo, te está yendo prácticamente con el enemigo. Y si le decís, Dios,
obviamente sí estoy mal porque me sacaste este sueño, estas metas, pero no estoy enojada con vos, porque sé que vos me tenés algo mejor. Vamos de la mano juntos y sé que aunque este sueño era muy importante para mí, esta meta, y vos me la sacaste, que puede ser Dios como puede ser el enemigo, vos me la sacaste, eh, yo voy a seguir de pie con vos porque sé que vos me tenés algo mucho mejor y que vale mucho más la pena que mi sueño. Y ahí el enemigo, sin darte cuenta, se va a enojar tanto como hizo Coco, que se va a pesar ahí alejándote de vos. Así que vos tenés la oportunidad, si te enojas con Dios, te vas con el enemigo. Y si aunque estés mal, no te enojas con Dios, como hizo Job, no te enojas con Dios, no te enojas con Dios y le agradeces porque a pesar de eso Dios tiene algo mucho mejor para vos y te vas con Dios, destruye al enemigo y el enemigo se va solo y Dios te va a dar de a poco algo mejor. Como dice, la vida con Dios no es algo simple, algo así que vos sí es fácil, nos vamos caminando derechito y llegamos a la meta final que sería el cielo, no. Obviamente Dios no te va a hacer eso de ir derechito para ya irte al cielo. Dios te va a ir haciendo sub y baja. Obviamente va a haber momentos en los que esté en la alta, que esté muy feliz, como en un día para otro puede estar en la baja, que sería en una prueba. En una prueba sería que Dios te está poniendo a prueba por la fe, porque Dios quiere, esa fe no es que Dios quiere ponerte a prueba porque no tiene confianza en vos, sino que Dios te pone a prueba porque Dios quiere que tu fe sea mucho más grande que la que tenés. Quiere que tu fe, si estaba acá antes y ahora está acá, te pone a prueba y te pone en la baja porque Dios está poniendo a prueba que tu fe esté verdaderamente en Él. Así que como dice, la vida con Dios no es fácil, sino vamos a tener sub y baja, trompezones y todo ese tipo de cosas. Pero si seguimos a pesar de esa bajada, si nos quedamos en la bajada, nos quedamos con el enemigo, porque Dios no nos va a obligar a subir con Él. Dios nos da libre albedrío y nosotros tenemos la oportunidad si seguir derecho, si seguir con Él a pesar de que sepamos que va a haber mucho sub y baja, tropezones, si seguir con Él o que decirle a Dios, che Dios, de nada, yo me quedo acá, ahí estás con el enemigo prácticamente porque te dejaste vencer y Dios te va a poner muchas pruebas, muchos trompezones vas a tener en tu vida, puede que sea parte de Dios, como puede ser que el enemigo quiera, como decía, destruirte, alejarte de Dios. Así que vos tenés la oportunidad si de quedarte en esa bajada o decir no Dios, o que me cueste, vamos a subir y seguir, y aunque sigas teniendo sub y baja, Dios al fin y al cabo esa sub y baja, ese trompezón, esas caídas, todas esas cosas van a valer la pena porque primero que nada estamos de la mano con Dios. Dios en ningún momento te va a sacar tu mano, Dios nunca te va a dejar de sostener tu mano. Obviamente vos tenés la oportunidad, si fuera por Dios, ninguno estaríamos perdidos y nos soltarían la mano. Vos tenés la oportunidad de decirle, Dios, voy a ir de la mano con vos, o Dios, te suelto, y Dios no te va a obligar a que sigas de la mano con Él. Él te va a dar la oportunidad, como decía el libre albedrío, Él te va a dar la oportunidad de alejarte de Él o de seguir de la mano con Él. Así que si seguía a Dios, eso vamos a tener sub y baja, pero al fin y al cabo va a valer la pena, porque si seguimos a Dios vamos al cielo, y si seguimos al enemigo nos vamos al infierno, y aunque al día de hoy puede ser decir, no es nada, no es nada el infierno, esto que el otro, pero en algún momento de la vida, si vos elegís eso, el infierno, si vos sabés que va a ir al infierno, porque si no seguís a Dios, a pesar de esto sub y baja, si no va a ser muy difícil. En algún momento vos puedes pensar que el infierno no es nada malo, pero en algún momento si elegís eso, vas a sufrir y vas a desear haber vuelto a tener esta oportunidad de elegir a Dios y seguirlo. Así que yo lo personal te recomiendo que sigas a Dios, porque verdaderamente si estás viendo este video no quiero que vayas al infierno, quiero que sigas a Dios, quiero que obviamente a pesar de toda esta sub y baja y todas esas cosas, Dios nunca te va a dejar. Entonces, ojalá que elijas a Dios, como decía,
Entonces eso, pues decía, abre tu corazón a Dios y pregúntate cómo ves a Dios. Abre tu corazón a Dios. Para mí lo personal sería, supongámosle, si hacemos algo, dejar la voluntad de Dios, abrir el corazón en el sentido que Dios te quiero conocer de corazón, no por obligación. Como le decía, yo lo empecé a conocer por curiosidad, pero de a poco fui abriendo mi corazón a Él a medida que lo fui conociendo. Así que abre tu corazón a Dios y deja que Dios entre. Deja que Dios entre a tu corazón, a tu vida, que va a valer la pena. Así que eso, y pregúntate vos mismo, vos misma, ¿cómo ves a Dios? Si lo ves como un padre, si lo ves como un amigo, si lo ves como una religión, como una obligación, que verdaderamente Dios, si te lo ves como una religión o obligación, verdaderamente ese no es Dios, el que está viendo ese Dios que te crearon las personas a tu alrededor. Dios no es obligación ni religión. La religión, las personas de a poquito la fueron distorsionando para que no te alejes de Dios de alguna otra forma, porque verdaderamente Dios no es religión ni es obligación. Dios no es religión ni obligación. Dios es un Padre verdaderamente, un Padre que te ama, que te espera y te valora mejor que nadie, mejor que tu novio, que tu novia, que cualquier persona en tu vida. Dios te ama mucho y Dios no es religión. Estás pensando en un Dios que alguien te creó, un Dios falso, porque verdaderamente Dios no es como las personas de la iglesia, Dios no es como las personas que ves, Dios no es como muchos cantantes que ahora se están burlando de Dios. Dios no es ese tipo de Dios. Dios es amor, es mejor que las películas o series que hacen de Dios. Dios no alcanza, Dios y Jesús no son lo que se ven en la tele, lo que se ven en la música. Dios y Jesús son mucho mejor de lo que se ve en las películas, de lo que se ven en los actores. Sobrepasan eso. Dios no es religión, Dios es amor. Verdaderamente Dios es amor. Que Dios es relación o religión, que lo conozcas de corazón, que quieras conocer a Dios y verdaderamente te vas a enamorar de Él. Muchas personas pueden decir, he visto varias personas decir que los cristianos, los creyentes en Dios somos gente loca y verdaderamente no lo somos. Verdaderamente por creer en Dios no es nada malo. Verdaderamente la gente que cree en otras cosas que uno sabe lo que cree, eso está mal, porque verdaderamente las cosas que se han creado en este mundo, muchas cosas que se han creado como las piedritas mágicas, la magia, todo ese tipo de cosas son cosas inventadas por el ser humano, inventada. La magia es falsa, prácticamente todas las cosas son falsas. La gente que adivina tu futuro, todo ese tipo de cosas son gente falsa. Verdaderamente la única cosa real es Dios. De todas las cosas que puedes ver en el mundo que te puedan decir son de verdad, no, la única cosa de verdad es Dios. Hasta las personas que pueden decir te sanan, hay muchas cosas que dicen que las personas, hay varias personas que dicen que sana, que son gente santa. Verdaderamente no lo son, son gente falsa. Solamente Dios es santo y Dios es Dios. No hay otro Dios, no hay otros dioses. Si has visto o crees en otra gente que es algún Dios, son gente falsas. Solamente existe un Dios. Solamente Dios es solo el único que puede sanar. No hay más gente que pueda sanar. Así que te invito a que conozcas verdaderamente a Dios y no te dejes llevar por la influencia de qué dirán o de los que dirán los demás. Si los demás te dicen así es Dios, no le hagas caso, vos conocelo por tu propia cuenta. Y si le querés decir creo en Dios y la gente se burla, no le hagas caso, vos seguís creyendo en Dios, seguís haciendo lo que querés, que es seguir a Dios de corazón, porque verdaderamente va a valer la pena ese tipo de personas que sigan a Dios y no las personas que sigan a las cosas falsas como la magia, la gente que dicen que son gente santa por salvar, por sanar a las personas. Solamente existe un santo, como le decía, que es solamente Dios y nadie más. Así que te invito a eso, de que conozcas a Dios de corazón y te pregunté cómo ves a Dios, y espero que tu respuesta sea como un padre, un salvador, un amigo, un mejor amigo, porque verdaderamente eso es lo que Dios es, incluso mucho más de eso, es amor, es todas esas cosas hermosas
que nada más puede ocupar el espacio de Dios, así que te invito a que nos conozcas, a que lo conozcas. Así que eso, espero que te haya gustado este video y si podéis compartirlo para que más personas puedan conocer a Dios. Les pido que si pueden, obviamente, suscribirse a mi canal, darle me gusta y hacer que llegue a más gente. Le agradecería mucho. Y bueno, eso, espero que te haya gustado el video. Y eso, espero que te haya gustado. Espero que quieras conocer a Dios, que lo quieras conocer y te enamores de Él. Así que eso, espero que te haya gustado el video y nos vemos en el próximo. No olvides que Dios te ama y Dios te cuida y es tu Padre. Chao.